Om Namaste. En este vídeo vamos a hacer una pequeña presentación del yoga de la forma universal del Señor, el Vishvarupa Sandarsana Yoga, del capítulo 11 del Bhagavad Gita. Recordemos que este capítulo está dentro del bloque de Bhakti Yoga. Os leo una cita de Gandhi que decía: este diálogo es uno de los favoritos de los bhaktis, de los devotos. Aquí no hay argumentos, hay poesía pura. Su música solemne resuena en nuestros oídos y no es posible cansarse de leerla una y otra vez. Para que tengáis una idea un poco de la extensión de este capítulo, os he impreso la versión de Swami Vidyaprakashananda de este capítulo número 11. Para que tengáis un poco de lo que implicaría este capítulo impreso. Recordar que esta versión tiene la versión de Vidyaprakashananda tiene los versos en hindi, en inglés, esta traducción en español, y aparte tienen un amplísimo comentario en cada uno de los versos. Bueno, podemos considerar que este capítulo está estructurado en 7 bloques. En el primer bloque, entre los versos 1 al 4, Arjuna pregunta por la forma del Señor como Ishvara. Como las dudas de Arjuna se habían disipado con sus explicaciones, cito, el misterio supremo que revela el conocimiento del Supremo, primer verso, y el origen y la destrucción de los seres, segundo verso, Krishna iba ahora a revelar a Arjuna la forma universal del Señor, pero antes debía de otorgarle el ojo divino para poder ver esta visión cósmica. Arjuna quería conocer ahora su forma como Ishvara. Para los bhaktis, Ishvara es una o más deidades preferidas por el devoto. Y leo el verso número 3. Tú eres en verdad, como te has descrito a ti mismo, Parameshvara, persona suprema. Ahora anhelo contemplar esta forma tuya como Ishvara, o Supremo Purusha. Pero Arjuna no sabía si era capaz de contemplar esta visión. Señor, si tú crees que es posible para mí soportar esta visión, oh Yogeswara, revélame tu forma imperecedera. Yogeswara es un compuesto de 2 palabras, yoga e Ishvara, y significa señor del yoga, dios del yoga o señor de los yogis. Este término se usa exclusivamente para Krishna. En el segundo bloque, entre los versos 5 y 8, ya podemos encontrar una descripción del Vishvarupa, de la forma universal del Señor. Y Krishna respondió a Arjuna: contempla mis cientos y miles de formas divinas, infinitamente diversas, infinitamente variadas en color y aspecto. Observar bien el término formas, porque es importante. Todo es un universo compuesto de formas finitas, que luego en la parte de Jnana Yoga veremos que todas las formas y nombres son irreales, ¿no? Excepto el Señor. Arjuna iba a ver al Señor como el universo entero, tanto estático como dinámico. Todo, absolutamente todo lo creado, se reveló como el único enorme cuerpo del Señor. Perdón, estoy constipado. En el verso número 7 podemos leer: contempla hoy en mi cuerpo a todo el universo dinámico y estático, todo en uno, así como cualquier otra cosa que desees ver. Pero esta vasta manifestación cósmica del Señor solo podía ser contemplada mediante la visión divina que os hemos comentado. Krishna iba a otorgar a Arjuna ahora una experiencia divina interna que se alcanza mediante la devoción, el bhakti, y la meditación, el dhyana. Y os leo el verso número 8. Pero no puedes verme con tus propios ojos. Te doy el ojo divino. Contempla mi poder soberano del yoga. En el tercer bloque, entre los versos 9 a 14, Sanjaya describe la forma suprema, el Vishvarupa, del Señor como Ishvara. De nuevo aparece Sanjaya, el ministro de los Kaubayas, en escena y dice: con estas palabras, oh rey, el gran señor del yoga, Hari, reveló su forma suprema como Ishvara. Sanjaya procedió a describir esta forma suprema, con muchas bocas y ojos,
muchos aspectos maravillosos, muchos ornamentos divinos y blandiendo numerosas armas divinas. Si el esplendor de 1000 soles iluminara el cielo, tal vez se asemejaría al esplendor de este poderoso. Versos 10 y 12. Así, Arjuna pudo ver el universo entero con sus múltiples divisiones reunidas como una en el cuerpo de ese Dios de dioses. En el cuarto bloque, en los versos 15 a 31, podemos encontrar cómo se describe la emoción de Arjuna ante la visión de este Visvarupa, esta forma universal del Señor. Emocionado y aturdido ante tal visión, Arjuna inclinó su cabeza, juntó sus manos en forma de plegaria y le dijo al Señor, entre otras cosas, que en su forma veía todos los dioses y a las diversas multitudes de seres. Tu forma infinita en todas partes, oh brillante como el esplendor del ardiente sol ardiendo por todos lados. Y en el verso 18 dice, tú eres el supremo imperecedero, digno de ser conocido. Eres el lugar del reposo final del universo. Eres el guardián inmutable del eterno Dharma. Tú eres, creo, el Señor eterno. Os voy a leer un comentario de Swami Vivekananda relacionado con el Dharma eterno. Y dice, el Dharma es eterno, en ningún momento perece. Su poder puede reducirse o corromperse a veces, pero el Señor lo sostiene en esos periodos cuando Dharma domina el mundo. El Señor mismo es el Dharma más elevado. Nada puede complacer más al Señor que la adhesión al Dharma. Recordaros el verso 6-7 del capítulo 4 del Jara Yoga. Y Arjuna prosiguió describiendo lo que veía con el ojo divino. No tienes ni principio, ni medio, ni fin. Tu poder es infinito. Multitudes de dioses entran en ti. Los mundos se sienten terriblemente oprimidos. Y yo también. No encuentro ni la paz ni la tranquilidad. Oh Vishnu, fijaros que habla de Vishnu. Pierdo todo el sentido y no encuentro alivio. Estaba leyendo trocitos entre los versos 19 y 25. Al ver este drama cósmico, Arjuna entendió que todos los reyes, príncipes y guerreros, los héroes del mundo, a quienes no quería matar, estaban dirigiéndose hacia la muerte. Y os leo los versos 26 y 27. Todos los hijos de Dhritarashtra y con ellos una multitud de reyes, Bhishma, Drona y también Karna, y nuestros principales guerreros, se precipitan en las terribles mandíbulas de tus terribles bocas. Algunos atrapados entre tus dientes, con sus cabezas reducidas a polvo. Hay que interpretar este verso y por ello os leo un comentario que hizo Swami Vidyaprakashananda para entender este concepto de que ver el futuro en el presente es conocimiento. Leo, en Paramatman, que es el tiempo, no hay división de pasado, presente o futuro. Por lo tanto, Arjuna ve en la forma cósmica la visión completa del futuro. Encuentra a Kaurava, reyes, Bhishma, Drona y Karna y también a los jefes guerreros de su clan, apresurándose hacia la horrible boca del Señor. ¿Qué significa esto? Todos los seres salen del Señor y vuelven a Él. Todo tiempo es un presente universal para el Señor. Él es el tiempo, Él está más allá del tiempo. En Él se crea la idea de la división del tiempo. La visión de Arjuna debería ser una revelación para todo ser humano. Todo lo que parece existir en las diversas formas, como esposa, hijos, riqueza y posesiones, reinos y poderes, muere aplastado bajo la poderosa rueda del carro del tiempo. Nada queda de las dulces ilusiones con las que la pequeña mente del hombre sueña en este mundo. Arjuna comprendió también que el Señor ya los había destruido. Entonces, ¿qué razón había de tener para no luchar y matar a sus enemigos? Sin embargo, Arjuna no entendía lo que era el Señor bajo esta terrible forma. En el quinto bloque, entre los versos 32 y 34, se presenta lo que se llama el tiempo de la destrucción del mundo y al final hay una incitación clara y directa a Arjuna a luchar. Así, por ello, Krishna transmitió a Arjuna la siguiente rotunda y terrible afirmación.
Y prepararos, porque la frase es importante. Yo soy el tiempo de la destrucción final del mundo, ahora comprometido en destruirlos. Incluso sin ti, Arjuna, ninguno de los guerreros preparados para la batalla sobrevivirá. Impresionante. Yo soy el tiempo de la destrucción final del mundo. El físico Oppenheimer, que ahora se ha hecho una famosa película, justo cuando hizo la primera prueba de la bomba atómica en el desierto de los Álamos, citó precisamente este verso. Entonces el Señor incitó a Arjuna a luchar. Al fin y al cabo, Arjuna era solo un actor, una causa aparente de la muerte de sus enemigos. Sus enemigos, Drona, Bhishma, Karna, ya habían sido muertos por él. Y en el verso 33 encontramos el siguiente verso muy importante. Por lo tanto, levántate y gana la fama, Arjuna. Derrota a tus enemigos y disfruta de un próspero reino. Ellos ya han sido destruidos por mí. No eres más que un instrumento. Este verso es clave en el Gita. Levántate y lucha. Medita sobre este verso. Cuando estés deprimido, sin fuerzas, o cuando la maldad te aceche, piensa en este consejo de Krishna. Levántate y lucha. En el bloque sexto, entre los versos 35 y 46, se describe cómo Arjuna estaba poseído por el miedo y pide volver a ver la forma normal del Señor. Y vuelve a aparecer Sanjaya, diciendo, Arjuna, portando sus coronas, con sus palmas unidas, temblando, postrándose, se dirigió nuevamente a Krishna con voz ahogada, inclinándose, abrumado por el miedo. Y Arjuna pronunció varias palabras de alabanza al Señor, como por ejemplo en el verso 38, tú eres el Dios primigenio, el ser antiguo, tú eres el lugar del reposo final de este universo, tú eres el conocedor, el conocido, la morada suprema. El universo está impregnado por tus múltiples formas. Pero Arjuna estaba desconcertado e imploró, por lo tanto, postrándome ante ti, te imploro tu gracia, oh Señor adorable, como el Padre con el Hijo, como el camarada con el camarada, así eres tú para mí, mi amado Señor. Ante esta visión cósmica, el miedo se apoderó de Arjuna y rogó al Señor que tuviese compasión de él y que volviese a mostrar su forma original. En el bloque número 7, entre los slokas, los versos 47 y 50, vemos como el Señor regresa a su forma benigna. Y el Señor dijo, fue para aliviarte que yo te revelé esta forma suprema, que nadie más jamás ha visto. Krishna le recordó a Arjuna, y esto es importante, que ni por la austeridad, por las tapas, ni por el estudio, el Jnana Yoga, ni por el sacrificio, Karma Yoga, ni por supuesto, sin devoción, se podía lograr esta visión. Y os leo, ni por el estudio de los Vedas, ni por el sacrificio, ni por el estudio de otras escrituras, ni por las ofrendas, ni tampoco por la ejecución de ritos, ni de severas autoridades, yo puedo ser visto por nadie en esta forma que solo tú has visto en el mundo de los hombres. Y así Krishna le reveló una vez más su forma benigna, consolando al aterrorizado Arjuna. En el último bloque, en el octavo, en los versos 51 a 55, vemos que solo el Bhakti Yoga permite al hombre ver su forma universal. Y el camino de la devoción incesante, lo que se llama el Ananyaya Bhakti. Arjuna se tranquilizó, diciendo, he vuelto a mí mismo y a mi estado normal. Y Krishna afirmó que esta forma mía que has visto es muy difícil de ver. Solo mediante la suprema devoción, Bhakti, podría el ser conocido en esta forma y entrar en ella. Krishna finalizó este discurso de la siguiente manera, y os leo el verso 55. Solamente viene hacia mí quien hace mi trabajo, quien me ha convertido en su meta, quien es mi devoto, quien ha renunciado al apego, quien no tiene maldad hacia nadie. Verso 55.
podemos observar que este verso que acabo de leer contiene los 4 caminos del yoga. ¿Eres capaz de identificar estos caminos? Para Swami Vivekananda este verso contiene la síntesis de todo el Bhagavad Gita. Os leo. Esta es la esencia de toda la enseñanza del Gita. Quien la practica alcanza la bienaventuranza suprema y la inmortalidad. Cuando esa persona lo realiza y entra en su ser, se fusiona completamente uno con él. También para Swami Vijayaprakasananda este verso es importantísimo. Yo os leo. Este verso es de gran importancia del Gita. Sankasarya declara que es la verdad más elevada del Gita, la esencia misma del Gita. Contiene en pocas palabras todos los diferentes yogas. Y lo que da vida a estos yogas es el amor universal. Muchas gracias. Namaste.